Muy buenas tardes, bienvenidos a este seminario de introducción a Belneo. Vamos a abrir brevemente la cámara y vamos a ir poco a poco guiándoos por este proceso de introducción a Belneo. Bien, en este seminario, mi nombre es Fran Abad, soy miembro del equipo de formación de Belneo y en este seminario vamos a ver varias áreas. La idea es introduciros dentro del mundo Belneo. Por mi parte habrá una primera sección que es práctica y luego nuestro compañero Miguel, os dará unas pautas más comerciales sobre la plataforma Belneo. Los objetivos de esta parte práctica, muy sencillos. Primero, repasar el registro en belneo.es para aquellos que no conozcáis todo el proceso de registro y creación del server en cloud. El server en la nube y la descarga e instalación de sus componentes, la descarga de los componentes necesarios para el ejercicio que vamos a realizar y el desarrollo de una pequeña aplicación que consiste sencillamente en lo que sería un hola mundo, una primera aplicación, pero como estamos hablando de herramientas de base de datos, lo que vamos a hacer es una pequeña aplicación con una tabla de datos y toda la interfaz necesaria para ejecutar esa aplicación. Antes de nada, bueno, vamos a ir cerrando la cámara para que el ancho de banda os vaya perfecto a todos, puesto que normalmente hay gente que suele tener problemas con el ancho de banda. Antes de nada, vamos a ver una serie de conceptos básicos a la hora de trabajar con Belneo y después veremos esa ejecución, esa entrada en nuestra web, ese registro, esa descarga, la instalación y nos pondremos a trabajar en esa primera aplicación. Lo primero que debemos saber de la plataforma Belneo a este nivel es que Belneo tiene una arquitectura cliente-servidor. Tenemos el Belneo Web Server, que es el servidor de aplicaciones. Es el centro de toda la plataforma, puesto que lo que por un lado vamos a hacer es conectarnos con otra aplicación que es Belneo Web Admin para administrar ese servidor, ese Belneo Web Server. Vamos a crear usuarios, asignar permisos, instanciar, bueno, vamos a hacer una serie de operaciones, lo que correspondería a administrar esa base de datos, esa aplicación o ese servidor. Por otro lado, vamos a tener Belneo Web Client, que va a ser el ejecutor de aplicaciones, la herramienta que van a utilizar nuestros usuarios para acceder a nuestras aplicaciones. Y también se va a conectar al VServer, pero en este caso se va a conectar como cliente, no como administrador, para ejecutar las aplicaciones que hemos desarrollado. Y por último, Belneo VDevelop, que es el editor, la herramienta de programación que vamos a utilizar y también se va a conectar a Belneo VServer, puesto que Belneo VServer también es servidor de edición, servidor de programación. Por tanto, lo que vamos a necesitar van a ser estos componentes. Vamos a necesitar Belneo Web Client, Belneo Web Develop y Belneo Web Admin, y todos ellos se van a conectar a un Belneo Web Server. A lo largo de este seminario, lo que vamos a hacer es crear un server en Belneo Cloud y trabajar directamente contra Cloud, contra la nube de Belneo. Muy bien, vamos a ver entonces que tenemos ese server. Conviene saber en este punto que ese servidor, nosotros vamos a trabajar con un server en cloud, con un server en la nube, pero también podéis tenerlo, ese server en local. Hay licencias disponibles a partir de nivel 2 para el trabajo en redes locales, una red tradicional como hasta ahora. En cualquier equipo de vuestra red podéis instalar un Belneo Web Server, o cualquier equipo en internet que dispongáis podréis instalar un Belneo Web Server. A todos los efectos, a efectos prácticos de este curso, el procedimiento va a ser el mismo. Nos va a dar igual que nos conectemos a un servidor en cloud o a un servidor en una red local, puesto que para administrar, programar o ejecutar aplicaciones, estos tres van a ser lo mismo. Lo único que variará es la ubicación de ese Belneo Web Server. En lugar de estar en un servidor de Belneo, en cloud de la nube, estará en uno de vuestros servidores o en una de vuestras máquinas o incluso en vuestra máquina local para el desarrollo. A efectos, por tanto, de lo que es este seminario de introducción, no nos va a afectar nada que ese server sea en cloud o sea en local, salvo para la parte primera, que va a ser la creación de ese servidor y la conexión a ese servidor. Vamos a ver a continuación, antes de instalar Belneo,
vamos a ver la aplicación que vamos a ejecutar. Vamos a irnos al escritorio y vamos a ver esa aplicación que vamos a ejecutar o vamos a crear. Esta va a ser la aplicación que vamos a crear. La idea es hacer una aplicación básica, una agenda de contactos que podamos, bueno, podamos guardar, donde podamos guardar nuestros contactos. Podemos guardar el nombre, una fecha, un teléfono y un email, por ejemplo. Aceptamos. Vamos a poder hacer un listado de todos los contactos. Ahí tenemos nuestro listado de contactos ordenados alfabéticamente. En esta ejecución de prueba tiene un montón de contactos hechos de manera aleatoria. Y por último, una herramienta, una consulta para poder buscar si hay algún registro concreto para que nos vaya filtrando y poder encontrar la ficha de uno de nuestros contactos. Esta es la aplicación, por tanto, que vamos a crear con las funcionalidades de crear contactos, de listar todos los contactos alfabéticamente y una herramienta de búsqueda para hacer una consulta en la base de datos y encontrar esos registros, esos contactos en nuestra base de datos. Vamos a continuar entonces. Vamos a ver ahora la parte de la instalación de Belneo. Y aquí lo que vamos a hacer es un breve repaso del proceso de instalación. No lo vamos a ver al detalle, vamos simplemente a tratar de repasarlo y verificar que lo estamos haciendo correctamente. En primer lugar, nos conectamos a belneo.es desde nuestro navegador y tenemos aquí la opción de prueba gratis. Tenéis ahí la opción debajo de prueba gratis y directamente pulsando en este enlace nos aparece el formulario de registro. Lo rellenamos con los datos de nuestra dirección de correo y el nombre que queramos que aparezca en todos los servicios dentro de belneo.es y pulsamos la opción regístrate. Esto lo que nos va a hacer es, nos va a enviar a nuestra bandeja de correo un email similar a este, donde nos solicita la activación de la cuenta. Debemos pulsar ese enlace antes de las 48 horas para que no caduque, si no tendríamos que hacerlo de nuevo. Y una vez que pulsamos ese enlace nos lleva a la web de belneo.es y ya se ha validado la cuenta. Hemos activado la cuenta y nos indica en un mensaje que debemos comprobar la bandeja de entrada del correo electrónico porque ahí es donde nos va a enviar los datos. Nuestra cuenta ya ha sido creada con los siguientes datos de acceso. Nos da una contraseña que debemos utilizar con la dirección de email. Esta contraseña es aleatoria y una vez que entramos en belneo.es podremos cambiarla. También aquí nos pone una dirección de descarga para los componentes básicos de cara a empezar a programar con Belneo. Una vez tenemos esos datos, lo que conviene es iniciar sesión ya con nuestra dirección de email y la contraseña que acabamos de recibir y podremos entrar dentro de belneo.es. Ya tendríamos el registro dentro de Belneo completado. Una vez que, además, que nos hemos registrado, nos aparecerá la página de bienvenida con la descarga de los componentes básicos. Es un paquete único. Si tenemos la necesidad o si estamos trabajando en Linux o Mac, debemos ir a la página de descargas. La página de descargas está dentro de belneo.es, sección descargas, y ahí tendríamos Belneo vClient, vDevelop y vAdmin, siempre y cuando no le demos ese enlace o lo necesitemos para otras plataformas como Linux, Mac o el cliente de Android, por ejemplo. Si pulsamos en el enlace anterior, en este no necesitamos ir a la página de descargas, lo que nos hará directamente es descargar un instalador único que encontraremos en nuestra carpeta de descargas y que para la versión actual, la 7.14.2, sería este instalador. Bueno, seleccionamos ese instalador y vamos siguiendo los pasos del instalador y lo que nos va a hacer es instalar esos tres componentes básicos. Nos va a instalar, vamos a tener tres accesos
directos en nuestro escritorio. VLNeo vClient V7, VLNeo vDevelop V7 y VLNeo vMin V7, que como hemos comentado corresponden al ejecutor, al editor y al administrador de la base de datos. Lo que nos quedaría, por tanto, este instalador ya nos incluye los 3 elementos básicos para programar con VLNeo. Lo que nos haría falta ahora es nuestro servidor. Y para ello, el propio instalador, en la última de las ventanas, nos presenta la opción de ir a vlneo.es y crear el server en cloud. Por tanto, podemos hacerlo desde aquí, ya directamente. Conviene que estemos validados ya antes, lo hemos recomendado en un paso anterior, y directamente cuando pulsemos esa opción nos entrará dentro de la web de vlneo.es y nos generará un vServer en VLNeo Cloud. Aquí tenemos la senda del servidor, el usuario y la contraseña que vamos a necesitar para el acceso a ese vServer. Si provenís de otras plataformas, entrando en vuestra zona de mi perfil, en mi cloud podéis crear manualmente también vuestro VLNeo vServer. Lo que vamos a obtener aquí, y además os llega una copia al correo electrónico, es un servidor, una senda del servidor, un usuario por defecto y una password. Lo que veremos en el correo electrónico es que nos ha llegado un primer correo de activación de la cuenta, el segundo de bienvenido a VLNeo con los datos de acceso a vlneo.es y un tercer correo con los datos del nuevo vServer. Estos van a ser los datos, por ejemplo, que vamos a utilizar en este seminario para ese nuevo VLNeo vServer. Conviene saber en este punto, y por eso lo traemos aquí al seminario de introducción, que va a ser distinto la contraseña que vamos a utilizar dentro del portal vlneo.es a los datos que vamos a utilizar para nuestro vServer. Estos datos de vlneo.es, el que corresponde a este correo y a este de aquí, vamos a verlo en la bandeja de correo para que lo veáis con más detalle. Vamos a acceder al navegador, vamos a irnos a la bandeja de correo y vemos que tenemos el primer correo de activación de la cuenta, lo pulsamos y nos activará la cuenta. Una vez activada habremos recibido esto con la password de acceso a vlneo.es, la podremos cambiar si accedemos a mi perfil. Si nos validamos con estos datos, hemos utilizado una cuenta vlneo2014@gmail.com. Vamos a... Y vamos a introducir esa contraseña que nos han suministrado. Indicamos la contraseña e iniciamos sesión. En la zona de mi perfil, pulsando en la parte superior derecha, en nuestro nombre de usuario, vamos a poder ya cambiar nuestra contraseña. Aquí podríamos, indicándola 2 veces, podemos cambiar la contraseña. Y en la zona de mi cloud tenemos el acceso al vServer, aquí lo estamos viendo, a nuestro vServer para, por ejemplo, pararlo, arrancarlo o hacer otro tipo de operaciones. Aquí vemos que tenemos más opciones. Muy bien, estamos validados y lo que vemos aquí es que este server, estos datos de acceso a vlneo.es, van a ser distintos a los de VLNeo vServer. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestro VLNeo vServer vamos a poder cambiar la password de este usuario, crear nuevos usuarios, incluso borrar este usuario, de tal modo que en ese servidor de VLNeo vamos a gestionar nosotros todos los usuarios, a diferencia de los datos de acceso a vlneo.es, que van a ser únicos y esos son administrados por VLNeo. Por tanto, una vez comentadas esas diferencias, vamos a continuar y ya habremos descargado e instalado todos los componentes. Finalmente tendremos 3 accesos directos a 3 componentes, vClient, vDevelop y vMin, y el servidor de aplicaciones al que nos vamos a ir conectando con los datos que hemos recibido en ese último correo de nuevo vServer. Recordaros, puede estar tanto en cloud como en vuestra propia red local o bueno, en un servidor que tengáis vosotros disponible en internet también. Una vez terminado la parte de registro
de descarga e instalación de componentes. Os recordamos que podéis hacer preguntas a través del panel de preguntas. Vamos a ver ahora la parte práctica, la parte de creación de esa aplicación. Recordamos, esta es la aplicación que vamos a ejecutar con las opciones de nuevo contacto, las opciones de listar una lista alfabética de todos los contactos, ordenados por nombre, hay un montón de ellos en este de prueba, y aquí vamos a poder consultar, por ejemplo, todos los que sean Hernán, y comentaros que estos son los índices. Vamos a poder buscar aquellos contactos, incluso por partes del medio. Ni siquiera tenemos que ponerlo la parte inicial, podemos poner, aquí vemos todos los que tengan esto en el inicio, en el final o en el medio de cualquiera de las palabras. Por tanto, nos va a ser muy útil utilizar este tipo de consultas para encontrar registros, independientemente de mayúsculas, minúsculas. Lo único que necesitamos son ternas, trozos de 3 letras. Muy bien, esta es la aplicación, este es el objetivo que vamos a tratar de abordar y que viene a ser esa primera aplicación, ese Hola Mundo, pero como estamos en una herramienta de base de datos, lo que vamos a hacer es esa tabla de contactos y vamos a tratar de abordar esa primera tabla. Bien, vamos a ver que lo que vamos a tratar de hacer es una tabla con estos campos, con el campo nombre, la fecha, observaciones, foto, teléfono, email y un grupo para diferenciar aquellos que son familia, aquellos que son amigos y aquellos que son, bueno, otro tipo o compañeros de trabajo. Eso va a ser una tabla aparte que vamos a llamar grupos y que va a ser una tabla de tipo estático. Y el resto van a ser campos y los índices, de momento, en este ejercicio vamos a dejarlos tal cual los crea el asistente. Este va a ser el ejercicio. Bueno, pues en primer lugar vamos a tratar de conectarnos en esta parte práctica y vamos a ver esa arquitectura básica. Vamos a ver qué es lo que necesitamos en esta parte de arquitectura básica de Belneo. Vamos a conectarnos con Belneo vAdmin y los datos que vamos a necesitar son aquellos datos que tenemos en el correo. Vamos a volver a nuestro correo, vamos a ir al vServer, los datos del vServer, directamente copiamos y vamos a copiar también los datos del mensaje del nuevo vServer. Nos conectamos y aquí vamos a poder configurar los usuarios, los grupos de usuarios. Esto sería la parte de programación, la parte de ejecución. Bueno, tiene un montón de utilidades. Nos vamos a centrar en esta parte en concreto y lo que vemos es que está un servidor completamente vacío. Nos crea ese usuario por defecto, el que nos ha enviado la contraseña, y aquí podremos nosotros crear nuevos usuarios. Por eso esta configuración es diferente a la del portal belneo.es. Vamos a poder crear grupos que van a ser perfiles, roles para los permisos y luego la programación, ejecución y gestión de enganches, transacciones y disco. Muy bien, ya estamos administrando. Vamos a volver a nuestra presentación y vamos a tratar de empezar con la programación. Vamos a conectarnos también con vDevelop. Vamos a conectarnos. Necesitamos una vez más los mismos datos. Vamos a ir a inicio, vDevelop. Nos conectamos. Belneo. Volvemos a tomar la password y la introducimos. Y ya nos hemos conectado. Ahora mismo, si nos vamos a conectar, veremos que no tenemos ninguna solución. Si nos vamos a abrir soluciones, abrir solución, veremos que nos vuelve a pedir el servidor porque ya estamos conectados y no tiene soluciones. No hay programación en este servidor, está completamente vacío. Para ello hay que entender que Belneo es una herramienta de programación orientada a objetos. Lo que vamos a hacer es programar objetos, programar trozos de programación que luego vamos a reutilizar. Esos objetos van a ir incluidos dentro de proyectos, que son los ficheros
contenedores de objetos. Los objetos no van sueltos en el disco duro, sino que van dentro de los proyectos, que son los archivos en disco. Y estos archivos van dentro de soluciones, físicamente son directorios, pero abarcan más propiedades, no solamente el directorio donde se organiza la programación. Por tanto, vamos a tener unas carpetas donde metemos unos ficheros que son los proyectos y ahí dentro irán esos objetos. Antes de crear objetos, vamos a necesitar crear los proyectos y las soluciones. Por tanto, vamos a crear una solución vContactos y vamos a crear ahora mismo un proyecto de datos para la base de datos y un proyecto de aplicación. Vamos a verlo directamente dentro de soluciones, nueva solución, vContactos. Vamos a marcar Shared para poder moverla de un servidor a otro. Y aquí le vamos a indicar, esto es el asistente para la creación de soluciones, ya nos va a crear automáticamente los dos proyectos, el proyecto de datos, la base de datos y el proyecto de aplicación que va a ser la parte de interfaz. Comentaros que Belneo tiene esos dos proyectos, esas dos capas, una es la capa de datos, la base de datos y otra es la capa o la parte de aplicación que corresponden a dos tipos de proyectos. Vamos a verlo, vamos a indicarle vContactos, vamos a crearle este sufijo para que veamos después los objetos de qué proyecto son. Conviene ahora de inicio ponerle estos sufijos, así vamos a saber en concreto cada objeto a qué proyecto pertenece. Esto, volvemos a repetir, es el asistente y lo que nos va a permitir es crear dos proyectos, que es lo que le hemos indicado, uno de aplicación, que es el que nos pide aquí, y otro de datos, de base de datos, que va a ser este de aquí. Le damos a siguiente, si queremos más idiomas lo indicamos aquí, nos presenta un resumen y le damos a finalizar. Si aquí le damos a soluciones, vista de la solución actual, ya tendremos el proyecto de datos y tendremos también el proyecto de aplicación que va a corresponder a toda la parte de interfaz. Ya los guardamos y vamos a ver que en el proyecto de datos vamos a crear objetos como tablas o variables, todo de base de datos, entre otros objetos, y por ejemplo, en el proyecto de aplicación va a ser donde creemos vistas, por ejemplo, formularios, por ejemplo, rejillas o algunos otros elementos como pueden ser acciones o el propio marco o menús de objetos o barras de herramientas. Para que entendamos, esta es la parte de interfaz y el proyecto de datos va a ser la parte de nuestra base de datos. Vamos a empezar, por tanto, creando nuestra primera aplicación y creando primero la base de datos. Para ello, abrimos el proyecto de datos y lo que hacemos va a ser, vamos a consultar los campos que tenemos en este documento adjunto, vamos a consultar esos campos que necesitamos crear. Vamos a ir a la galería de objetos, que va a ser el elemento, también lo tenemos pulsando F6, el elemento que vamos a utilizar para crear nuestras tablas. Bueno, antes de nada, debemos ver que ya en vAdmin tenemos creada la solución, tenemos creados los dos proyectos, hace un momentito lo veíamos en vacío, y vamos directamente a crear las instancias. Vamos a ponerlo disponible ya para ejecución antes de crear las tablas y crear los objetos. Vamos a instancias y aquí lo que hacemos es indicarle en qué directorio sería, por un lado, indicar la ubicación de la base de datos y, por otro, indicarle el número de instancias o el número de ejecuciones. Vamos a ponerlo así, vContactos, vamos a indicarle que sea el de aplicación, le vamos a indicar un icono, tenemos aquí el icono, siguiente, creamos la instancia de base de datos y aquí, a la hora de crear instancias, lo que vamos a hacer es, como en otras herramientas de base de datos, indicarle ese directorio donde queremos que nos guarde la base de datos. Le indicamos el directorio vContactos y finalizamos.
Ya tenemos creada la instancia y vamos a darnos permisos para poder ejecutar. Vamos a decirle que nos dé permisos para ejecutar esta aplicación y directamente vamos a ver qué es lo que tenemos con los elementos que nos ha creado por defecto el asistente. Vamos a abrir vClient, vamos a indicarle esas sendas, esa ruta, usuario del Neo, y la contraseña, la que tenemos aquí. Accedemos y ya tenemos esa aplicación ya disponible para ejecución y lo que vemos es que esta es la aplicación por defecto. Ya está disponible para ejecución, lo que pasa es que no tiene opciones, tiene solamente un menú por defecto que es lo que vemos cuando abrimos el proyecto de aplicación, son estos objetos que hay aquí. Luego pasaremos a explicarlos. Lo que quiero que veamos ahora es que ya está disponible para ejecución y uno de los pasos que vamos a seguir ahora es que no vamos a ejecutar desde aquí, sino que vamos a ejecutar, bueno, estamos en cloud, no tenemos más conexiones. En lugar de abrir vClient y ejecutarlo, lo que vamos a hacer es ejecutar desde vDevelop. Es lo mismo, nos va a abrir vClient, lo que pasa que nos vamos a ahorrar con esta funcionalidad, que también tiene la tecla aceleradora F5, nos vamos a ahorrar tener que andar abriendo vClient, tener que andar indicando todos los parámetros, una vez más la password, indicarle cuál de las aplicaciones y abrirlo. Para evitarnos todo ese conjunto de pasos, lo que vamos a hacer es directamente, según estemos editando, pulsar F5 o este botón. Yo, para que os quede en el vídeo, accederé con el ratón a este botón, más que pulsar F5, que ese proceso no se ve, no queda registrado en el vídeo esa pulsación. Por tanto, hemos creado la solución, hemos creado estos dos proyectos y ya los tenemos disponibles para ejecución. Vamos a crear entonces los primeros objetos de nuestra aplicación. Lo primero que vamos a hacer, ya que es una aplicación de base de datos, es crear nuestra tabla. Y por tanto, vamos a darle a la galería de objetos, también pulsando F6, y vamos a seleccionar entre todos los objetos que tenemos. Esta es la galería de objetos, aquí tenéis una breve ayuda de lo que supone cada uno de los objetos. Vamos a indicarle una tabla. Vamos a indicar la tabla contactos, nombre singular contacto. Esto lo va a utilizar para un montón de funcionalidades. Cuando creemos objetos que son para listas de registro, nos pondrá este nombre cuando sean formularios y también para mensajes de sistema. Vamos a utilizar el primer tipo de tabla, que va a ser el que se utiliza en la mayor parte de los casos, maestro normal con clave numérica. Dejamos esto como está, es el asistente, nos va a generar esa clave numérica automática, una serie de índices que vamos a dejar como tal, y vamos a marcar, ya que nos pide un campo fecha, un campo observaciones, foto, teléfono y observaciones, vamos a indicarle que nos cree esos campos en el asistente y también que cree el índice por fecha para luego localizar por fecha. Damos a siguiente y finalizamos. Ya tenemos el campo nombre, alfa 12735, fecha, observaciones, foto, teléfono, nos falta el email y el grupo. Bueno, pues vamos a crear el nuevo campo, email, y nos indica que es alfabético, alfa 256 de 70. Esto sería alfa 256 de 70. Podemos también, de un modo sencillo, crear índices por algunos campos o incluso borrar aquellos que no nos interesen. Por ejemplo, el que hemos creado antes, el de fecha. Ahora ya tenemos un índice para buscar, para consultas por el campo email y podríamos indicarle, cambiarle para que sea también por partes, por trozos del email, no el email completo. Bien, tenemos ya ese campo email. Vamos a crear el último de ellos que nos falta, que es el campo grupo, que necesitaremos una nueva tabla de tipo estático, esta tabla de grupos. Vamos a crearla, será un nuevo objeto, vamos a ir guardando,
le damos nuevo objeto y es otro objeto que se llama tabla estática, que vienen a ser enumeraciones. Son tablas, vamos a ponerlo aquí, grupo. Bien, y vamos a indicarle aquí los 4 elementos que vamos a incluir. El primero de ellos va a ser el grupo de amigos, el segundo va a ser familia, el tercero va a ser compañeros de trabajo y el cuarto va a ser otros. Sencillamente, simplemente para que, bueno, vamos a ponerle aquí grupo, el grupo, simplemente para clasificar esos contactos. Ya tenemos esa segunda tabla, ya tenemos la primera de las tablas y ahora de una manera muy sencilla vamos a poder enlazar una tabla con la otra indicándole de este modo nuevo enlace a tabla estática y ya tenemos ese enlace creado. Por tanto, ya tenemos con esto, con estos pasos sencillos, ya tendríamos todos los campos que nos han solicitado: nombre, fecha, observaciones, foto, teléfono, email y grupo. Ya tendríamos la parte de la base de datos. Hemos ido creando campos y hemos visto de una manera muy sencilla. La idea es esa primera aplicación, que veáis un resultado rápido. Vamos, por tanto, a hacer ya la interfaz básica. Esta es la parte de datos. Si ejecutamos ahora, desde aquí veremos que todavía tenemos la interfaz antigua. No tenemos acceso a la interfaz que nosotros queremos. Por tanto, vamos a abrir el proyecto de aplicación y empezar a ir haciendo paso a paso. Recordamos, aquí tenemos la aplicación. Esta es la aplicación que queremos desarrollar. Vamos a ir uno por uno viendo los distintos elementos. Lo primero, vamos a borrar estos objetos que nos ha creado y vamos a crear nosotros nuevos objetos. Vamos a crearlo. Lo primero que vamos a necesitar es un objeto que se denomina marco. El marco es el objeto donde va a ir la ventana de nuestra aplicación. Por defecto, ese marco tiene que tener identificador AutoExit. Ese identificador le va a indicar a Abelneo que ese es el marco ejecutable. Vamos a ponerle un título, un nombre, que va a aparecer el nombre público, y aquí podremos indicarle iconos, indicarle una serie de elementos. Antes de nada, comentaros que vamos a importar un directorio de dibujos para reutilizar en estos proyectos. Vamos a ir al seminario, a la carpeta, y vamos a ir a imágenes y vamos a importar todos estos iconos. Abrimos y lo tenemos. Vamos a encarpetar estos iconos. Vamos a crear una carpeta y vamos a indicarle ya que sea de dibujos. Vamos a cortar estos dibujos y meterlos dentro de la carpeta correspondiente. Muy bien, ya tenemos una serie de dibujos que podremos colocar, por ejemplo, como propiedades. Podemos decirle que el icono de la ventana principal sea este en concreto. Ahora mismo lo que tendremos será, si vamos ejecutando, veremos que nuestra aplicación, la ventana está completamente vacía. Lo primero que vamos a hacer es crear el formulario de fondo. Vamos a crear ese formulario de fondo e indicárselo al marco. Vamos a crear un formulario de fondo. Vamos a venir aquí a vistas. Creamos un formulario sin tabla. Y vamos a finalizar y ya tenemos nuestro formulario. Ese formulario vamos a verlo. Ese formulario, vamos a ponerle un tamaño, por ejemplo, y un color de fondo que sea el color blanco. Vamos a ponerle el color directamente, el color blanco. Ya tendríamos ahora, si este formulario, vamos a ponerle contactos menú para distinguirlo del otro formulario, del formulario que vamos a hacer de mantenimiento, y este menú de inicio va a ser, vamos a colocarlo al lado del
marco, vamos a indicarle que ese sea el formulario de arranque de nuestra aplicación. Ya tenemos, ahora con esto, ya tenemos, si ejecutamos, una aplicación con ese formulario de fondo. Ahí tenemos nuestro formulario y ahí podríamos indicarle, por ejemplo, al formulario, otra vez el icono. Vamos a indicarle otro. El icono que va asociado con este formulario. En este formulario va a ser donde vamos a colocar ahora todos los elementos. Vamos a irlos colocando. Todos los elementos que necesitamos de nuestra aplicación. Lo primero, iremos haciendo estos títulos de arriba. Bienvenidos, mi primera app vContactos. Muy bien. Vamos a venir aquí, le ponemos aquí el texto. Bienvenidos. Vamos a verlo. Y ese texto, por ejemplo, el color, que sea de un color gris. Vamos a utilizar este gris de aquí, este gris o este. Y vamos a indicarle, por ejemplo, que la fuente sea más grande. Podemos utilizar fuentes de sistema o aumentar el tamaño con control más y reducir el tamaño con control menos. Vamos a aumentar el tamaño. Ahí estaría. Bueno, le he puesto color de fondo, el que debería ser texto ventana. Vamos a cambiarlo. Vamos a ponerle RGB y este es el color que vamos a utilizar. Ahí ya tenemos, ahora mismo, si vamos viendo en ejecución, vemos que, bueno, es negrita, así que vamos a directamente a decirle que la fuente sea negrita. Ya tenemos ahora, si vamos viendo, ya tenemos la primera parte. Para cambiarle, igual nos conviene ajustarle los tamaños para, lo veremos aquí en los tamaños. Por ejemplo, le podemos poner un tamaño más grande y una altura determinada. La posición también la podemos indicar de este modo y ahí ya tendríamos nuestro primer texto. Vamos a ir hacia abajo directamente y vamos a hacer a partir del primero, lo que he hecho es copiar y pegar. A partir del primero vamos a modificar el segundo. Vamos a ponerle txt o tit2, este. Y a este le vamos a poner mi primera app vContactos. Muy bien, en este caso la fuente es similar, lo que pasa que en vez de ser negrita es normal. Y ya vamos teniendo, si vamos a ver la ejecución, ya vamos teniendo, de hecho, si ejecutamos ahora, veremos que nuestra aplicación ya empieza a tener, vamos a verla en comparación, bueno, ya empezamos a tener los títulos y ahora lo que vamos a ir haciendo es ir haciendo, desarrollando cada una de las opciones e irlas incluyendo dentro de nuestra aplicación. Vamos a ir de algún modo haciendo ingeniería inversa en cómo está montado este para ir haciéndolo. De momento vamos a hacer la funcionalidad y luego lo que haremos será aplicar diseño. Vamos a crear, por ejemplo, el formulario de alta y dispararlo. Vamos a crearlo, vamos a ir a la galería de objetos, vamos a indicarle el formulario de contactos, sin layouts, bloque de botones, bien, y lo que vamos a hacer es decirle que a ese formulario de contactos la etiqueta está encima de la edición y vamos a decirle qué campos vamos a incluir. Lo que estamos haciendo ahora es este formulario, para dispararlo necesitamos tenerlo previamente y vamos a indicarle qué campos queremos en este primer bloque y qué campos queremos en el segundo. Nos va a montar dos bloques, vamos a decirle que en el primero queremos el nombre, el grupo, la fecha, teléfono, email y observaciones. Vamos entonces a indicarle el nombre, el grupo, la fecha, el teléfono, email y observaciones. Así por ese orden. Fecha, teléfono, email y observaciones, perfecto. Y en el bloque 2 le vamos a indicar la foto. Si nos fijamos, ya tenemos en gris aquellos que ya hemos indicado,
vamos a seleccionarlo, y por último en botones vamos a indicar que los botones estén, por ejemplo, a la derecha, e introducir un botón de eliminar, pero que nos pida confirmación, un eliminar controlado, nos solicite confirmación antes de borrar. Si lo vemos, aquí tenemos el botón de eliminar y tenemos aceptar y cancelar, esos dos botones. Así que vamos a volver y vamos a ver nuestro formulario. Lo que vemos es que tenemos funcionalidades similares, lo que pasa es que el formulario es bien distinto. Lo primero que vamos a hacer en esta parte va a ser, primero, programar la funcionalidad y después lo que haremos será acceder de segundas para, vamos a verlo, para modificar ese objeto, para aplicarle ese diseño. Bien, vamos a poner aquí, por ejemplo, en este va a ser el botón, vamos a ver, botón nuevo, vamos a ponerle botón nuevo, y aquí lo que le vamos a hacer, aquí ya le pondríamos indicar el icono de crear, le podemos indicar si queremos que sea plano o fondo opaco, vamos a decirle que el fondo opaco sea verdadero, vamos a ver, y plano verdadero. Si le damos a F7, directamente nos tomará el tamaño, podemos cambiar el tamaño del icono, el original, y si le damos ahora a F7, tenemos ya ese icono. Bien, vamos a indicarle fondo opaco falso para que nos tome el color de fondo. Ahí, ya está. Y con esto lo que le vamos a indicar en el comando va a ser formulario de alta. Aquí tenemos distintos comandos. Lo que queremos es que nos dispare ese formulario de alta. Lo que nos vamos a encontrar es que no tenemos aquí ese comando. Vamos a necesitar hacer un elemento que nosotros denominamos acciones. Las acciones van a ser esos objetos que nos van a permitir disparar otros objetos. Lo tenemos aquí, es este objeto de aquí, y vienen a ser como los enlaces en la web. Del mismo modo que accedemos a una página web y a partir de enlaces abrimos nuevas páginas web, en Belneo, a partir de un objeto, por ejemplo, el formulario de inicio, a través de acciones lo que hacemos es abrimos nuevos objetos. Podemos abrir consultas que devuelvan rejillas, listados, o podemos abrir formularios en modo alta. Vamos a crear entonces una acción que lo que haga sea contacto, crear. Le decimos crear contacto y lo que hacemos es, le indicamos aquí que dispare ficha formulario de alta. ¿Y qué formulario? El formulario que acabamos de crear. Esta acción, vamos a irlo encarpetando todos los objetos de la tabla contactos dentro de una carpeta, le vamos a poner, si tal, un color azul, y vamos a ir incluyendo aquí todos los objetos de la tabla contactos. Bien, ya tenemos la acción. Vamos a la interfaz principal y directamente a ese botón le vamos a indicar que el comando sea disparar una acción y que esa acción sea la que acabamos de crear. Contactos, crear. Vamos a verlo. Ejecutamos y cuando pulsemos en esta acción vamos a ver que ya tenemos la posibilidad de crear. Todavía no tenemos la opción de listar ni de consultar, pero aquí vemos que tenemos la posibilidad de crear registros. Ya los vamos teniendo. Luego lo que veremos es cómo retocar este formulario para poder aplicarle ese diseño. Bien, vamos con la segunda opción. De momento no aplicamos todavía diseño. Simplemente podemos ir a alguno de estos botones colocándolo en una posición más o menos ahí, ya estaría más o menos. Y lo que vamos a hacer es duplicar este objeto y directamente colocarlo en otra posición. Vamos a ver cuál es la posición original. Más o menos es esa. Y vamos a cambiarle el icono. Vamos a ponerle que sea el de listar.
Aquí le indicamos también botón listar. Y le vamos a indicar, en este caso, tenemos que disparar a otra acción, por tanto, tendremos que crearla. Para lo que son los listados, vamos a necesitar un objeto que se denomina búsqueda. Es una de las consultas que vamos a hacer y esa búsqueda va a ser por toda la tabla. Así que vamos a hacer esa consulta, ese objeto, y vamos a irlo creando. Vamos a hacer esa búsqueda, va a ser una consulta en la base de datos, vamos a llamarlo contactos por nombre, contactos por orden alfabético, y en este caso le indicamos la tabla y le vamos a indicar ese índice como componente de búsqueda, el índice nombre y todo el fichero. Así ya tenemos un listado de todo el fichero, toda la base de datos ordenada por nombre. Vamos a ponerle aquí el componente, el identificador, y ya tenemos esa consulta de contactos por nombre. Bien, para presentar, si nos vamos a la aplicación, para presentar la lista de contactos, aquí me presenta una rejilla. Bueno, tiene dos columnas, nombre y teléfono. Vamos pues a crearla tal cual, con esas dos columnas. Vamos a crear nuestra rejilla, vamos al conjunto de vistas de datos, que son los objetos que nos permiten visualizar la información, y aquí vamos a indicarle, fijaros, nos trae el nombre en plural, por eso es interesante, no hace falta escribirlo, tiene que estar asociado sí o sí a una tabla, y aquí es muy interesante también, aquí empezamos a ver lo que es la herencia, que es esa propiedad que nos permite que un objeto reutilice objetos de otro proyecto, que un proyecto, digamos, utilice objetos de otro proyecto. Aquí vemos cómo estamos mezclando ya objetos del proyecto de aplicación, lo vemos, estos tres, los formularios, con objetos del proyecto de datos. Esa es la propiedad de la herencia que en Bellneo corresponde a herencia de objetos. Vamos a heredar objetos a través de la definición de la herencia entre proyectos. Bien, la rejilla le vamos a indicar el nombre y el teléfono, que son los que por defecto vienen en el programita original. Ya tenemos nuestra rejilla, veremos, luego la modificaremos para ajustarla digamos, al diseño. Primero, volvemos a repetir, estamos con la funcionalidad y luego vamos a, bueno, primero tendremos que hacer la acción antes de nada. Ya tenemos la rejilla que viene como resultado de la consulta en nuestra base de datos y lo que necesitamos es una nueva acción y lo que va a pasar ahora es que me va a disparar si tenemos seleccionada la búsqueda, cuando le indique una acción vemos que ya nos rellena. Ya vemos que ahí nos ha puesto lo mismo que tiene la búsqueda. Si queremos lo podemos cambiar, contactos lista, le llamamos listar contactos. Y en este caso lo que hacemos es primero la consulta en la base de datos y luego le indicamos el objeto en el que vamos a visualizar el resultado de esa consulta. En este caso sería el resultado de la búsqueda de contactos por nombre, toda la lista de contactos ordenada alfabéticamente. Bueno, ya tenemos esta acción que dispara esta consulta y devuelve este objeto, esta rejilla, como resultado de esa consulta. Bueno, pues vamos a colocarla en nuestro formulario de inicio, venimos aquí y indicamos disparar acción y esa acción, ahora ya vemos que tenemos una nueva acción y ya podemos probarla. Vamos a guardar y ya tenemos aquí nuestra lista de contactos. Bueno, hemos creado solo estos dos, según vayamos creando nuevos, según vayamos creando nuevos, veremos que cuando demos el listado, ahí aparece. Ahora veremos cómo ajustarlo esto al tamaño total, veremos cómo ajustar esta apariencia. De momento, nos estamos centrando en principio en la funcionalidad y vemos qué sencillo es ir creando funcionalidades. Vamos por la tercera de las funcionalidades, que es la que pone listar, la que pone, perdón, buscar. Vamos a copiar, duplicar este de aquí. Y nos vamos directamente
Debe ser una cosa así. Vamos a verificar las posiciones. Y ahí es, este en concreto es el de buscar. Botón buscar, le podemos poner buscar. En este caso le cambiamos el icono, es el de buscar. Y además tendremos que tener ahora la nueva acción. Necesitamos disparar nuevos objetos. En este caso, si lo vamos a ver, este objeto es un localizador y cuando nosotros localizamos, cualquier registro nos devuelve el resultado en el formulario. Por tanto, vamos a ir rapidito a hacer el localizador, que es el objeto que necesitamos y que es el único objeto que nos falta ya. Vamos a verlo. Vamos a la parte de consultas. Aquí le indicamos y en ese localizador vamos a indicarle contactos. Localizar contacto. Le indicamos la tabla de contactos, la rejilla, que ya la tenemos, y de momento vamos a indicarle el índice de trozos para que veamos cómo va, el índice de partes del nombre, vamos a indicarlo así, y el índice de palabras. Vamos a utilizar estos dos índices. Si queréis, si ya habéis introducido el email, por ejemplo, como ha sido nuestro caso, y queremos localizar por email, también podemos hacerlo. Tenemos aquí ese índice y podemos localizar también por email. Vale, ya tenemos todos los objetos necesarios. Lo único que nos hace falta es la acción que dispare este último objeto. Vamos a crearla. Creamos la acción. Le decimos contactos buscar. Buscar contacto. Y en este caso lo que decimos es disparar objeto, dispara el localizador y la salida la presentamos en este formulario. Este es el concepto que denominamos flujo y que podréis ver al detalle en los vídeos que hay en la sección de vídeo tutoriales. Ya tenemos esa nueva acción, vamos pues a colocarla en nuestra ventana de inicio, venimos aquí y le indicamos esa nueva acción. Contactos, buscar. Y ahora ya tendremos creado esa opción. Vamos a ejecutar y ya tenemos aquí la opción de buscar y podemos buscar por trozos, ahí vemos, o incluso podemos buscar en la parte final del nombre o en la parte intermedia. Ahí nos aparece Miguel, en la parte final, incluso vemos que no necesitamos poner mayúsculas, minúsculas, es indiferente cómo lo pongamos. Esto es un tema de la indexación que hace Belneo. Muy bien, ya tenemos nuestra aplicación, la ventana de inicio. Si vemos la ejecución, bueno, yo creo que la he cerrado. Vamos a tener que abrirla de nuevo. Es esta de aquí. Vemos que nuestra aplicación, de hecho la única diferencia es que le he puesto el icono dos veces, así la diferencio. Esta es la original y esta es la nuestra. De inicio, aparentemente, son los tres iguales, son las dos iguales. Esta parte ya la tenemos. Si vemos el formulario de nuevo contacto, tendremos que retocarlo para aplicarle ese diseño. Si vemos el listado de contactos, vemos que también tendremos que ajustar nuestra rejilla. Y en el caso del localizador, en el momento que ajustemos la rejilla, el localizador estará ajustado también. Ahí tenemos ya, por tanto, tenemos ya la funcionalidad principal. Nos falta ajustar la rejilla y el formulario al aspecto que tiene por defecto el que estamos tratando de hacer. Bueno, pues vamos allá. Vamos directamente y con esto habremos terminado. Realmente, si vamos al guión y vamos hacia atrás, ya hemos puesto, lo pusimos en ejecución, hemos hecho la estructura de datos, proyecto de datos, la tabla, los campos y la tabla estática de grupos. Hemos ido a la interfaz principal en el proyecto de aplicación. Hemos hecho el marco AutoExec, que es la ventana de inicio de nuestras aplicaciones. Ahí le hemos indicado el formulario de fondo. Hemos visto las acciones como esos elementos que disparan a objetos y podríamos agruparlas en menús y toolbars. Eso lo hemos obviado
y los elementos gráficos que hemos incluido, por ejemplo, los dibujos. Y ahora ya estábamos en objetos visuales de tablas. Aquí lo que tenemos que ver es que nosotros estamos utilizando un objeto único, que es el formulario y la rejilla, pero tenemos dentro de la opción de vistas de datos la posibilidad de crear distintas vistas que van a ser o de ficha, estos son modos de visualizar la información, pueden ser de ficha, como los formularios, y el resto son para presentar listas. Muy bien, vamos hacia allá. Hemos creado un formulario, una rejilla, las consultas, el localizador, la búsqueda, y ahora vamos ya directamente a la parte de aplicar el estilo y terminar de ejecutar. Vamos, por tanto, a terminar de plantear nuestro ejercicio. Vamos primero a la rejilla, y la rejilla, vamos allá, vamos a cerrar este formulario, bueno, vamos a cerrar este, vamos a irnos a nuestra rejilla, y lo que podemos hacer es quitarle esta cabecera, que lo que presenta es la referencia interna de los registros. Para eso le indicamos solamente la cabecera horizontal. Vamos a verlo. Vamos a indicarle, por ejemplo, a esta columna un ancho de 400 y vamos a indicarle, por ejemplo, que el ancho sea máximo disponible. Eso lo que va a hacer es que se ajuste a la pantalla y podemos, por ejemplo, centrarla verticalmente, la centramos. Por ejemplo, hay distintos parámetros, podéis utilizar, y este segundo, el teléfono, lo podemos poner en 180 y lo dejamos como interactivo, significa que el usuario puede ajustar ese ancho. Podemos alinearlo, centrarlo, hacer un montón de propiedades. En este caso vamos simplemente a centrarlo. Y si pulsamos en este botón, volvemos a las propiedades de la rejilla, por ejemplo, para quitarle las líneas de la rejilla y dejarlo del mismo modo que lo vamos a ver en el original. Si le damos el listado, esto sería lo mismo, vemos un efecto pijama, unas líneas con un sombreado distinto al otro, que es muy útil cuando manejamos un montón de registros, y con esto ya tendríamos nuestra rejilla de contactos. Si ejecutamos, ahora veremos cómo al indicarle a una rejilla que sea el máximo disponible, se ajusta a las dimensiones de la pantalla. Estamos viendo, ¿no? Por tanto, eso es interesante, que se nos ajuste, que no aparezcan esas áreas blancas, y ahí tendríamos ahora ya nuestra rejilla creada. De hecho, afecta también al localizador, vemos como la rejilla ya parece más ancha. Ahí tendríamos ahora la posibilidad de acceder al registro. Muy bien, pues vamos ahora ya directamente al formulario. Vamos al último objeto que nos queda por editar, que sería este, que es el mismo que nos va a venir cuando abramos también un localizador. Vamos a ver. Vamos a ir a todas las propiedades y vamos a ver en detalle cómo queremos ese formulario. Vamos a nuestro formulario, vamos a indicarle, por ejemplo, vamos a cambiarle los tamaños, vamos a ponerle un 900 por 620 y vamos a indicarle el color de fondo también, el color blanco, el que corresponde al RGB a este de aquí, le indicamos el color blanco y, por ejemplo, lo podemos indicar como cuadro de diálogo verdadero. En este caso ya lo que haríamos es, ya tendríamos el tamaño original. Vamos a ir viendo ese formulario a medida que lo vamos a irlo viendo en ejecución, porque lo que queremos es colocar los botones aquí, este botón ahí, estos controles, vamos a tratar de irlos ordenando. Aquí tenemos un botón de eliminar, aquí queremos aceptar y cancelar, la foto la queremos aquí en grande, y aquí queremos el nombre, grupo, fecha, teléfono, email y observaciones. Muy bien, eso lo queremos más o menos aquí, y ahora vamos a maquetarlo más al detalle. Ahí tenemos el email, ahora lo ajustaremos, queremos el teléfono, la fecha y el grupo. ¿Había alguna cuestión concreta? El tema de layouts que comentaba antes, tenéis un sistema de maquetación que se ajusta a la pantalla y que algunos han preguntado por qué no lo he hecho así. Simplemente es para que sea más sencillo ahora esa primera aplicación.
Muy bien, más o menos, ahora estos son la colocación de los campos. Queremos un título arriba, nombre, grupo, fecha, teléfono, email y observaciones. Perfecto. Más o menos, ahora lo iremos organizando al detalle. Vamos a moverlo hacia abajo para preparar el título de arriba. Vamos a colocar ahí nuestro texto. Vamos a indicarle título, por ejemplo, y el título se llama contacto. Vamos a poner un tamaño de 340 por 30 y vamos a colocarlo ya en su posición, que es un 40-40. Vale, está mal es puesto esto. He pulsado sin querer la de mayúsculas. Y aquí vamos a decirle, por ejemplo, la fuente. Con control más podemos aumentar el tamaño, por ejemplo, al mismo tamaño que tenía el anterior. Y en este caso vamos a cambiarle el alineamiento vertical abajo. Y estos son los parámetros. Y vamos a cambiarle también el color, el texto. Vamos a cambiarlo a ese RGB gris que hemos utilizado anteriormente. Vamos a ver si corresponde. Contacto, bueno, viene a ser en negrita y ya lo tendríamos. Fuente negrita, vemos que ya lo tenemos. Más o menos ese es. Muy bien. Vamos a ir a los distintos cuadros de edición o vamos a colocar, si queréis, primero los botones. Vamos a ir colocando los botones y vamos a ver esos botones dónde van. El primero de ellos, el botón de eliminar, este de aquí. Este botón de eliminar, podemos poner en los tamaños, estos son de 150 por 40 todos los botones, y la posición 50 por 530 en esa maquetación. No importa que no lo conozcáis, vamos a decirle que el fondo opaco sea verdadero y le ponemos un color, el color gris de fondo. Y el color del texto que sea RGB blanco. Ahora ya tenemos nuestro botón de eliminar, si vamos a ver, tal cual lo tenemos en el formulario definitivo. Vamos a ir al resto de botones, recordamos, era de 150 por 40 y en concreto la posición del de aceptar es, bueno, tengo una tabla aquí simplemente para enseñaros rápido cómo va y este en concreto tiene otro color. Este, si lo vemos en ese formulario, en la aplicación, vemos que este tiene un color verde que va a corresponder, cuando le pongamos fondo opaco verdadero, el color de botón va a corresponder a un RGB que tenemos aquí, este de aquí, y el texto, por ejemplo, en blanco. Estamos tratando de que veáis cómo se hacen distintas operaciones. La idea es que veáis cómo se hacen distintas operaciones con los objetos. Vamos a poner aquí este, con 40 también, y este, en este caso, vamos a ver los parámetros de maquetación. Este está en la posición, todos están en altura 530. Ahí está. Muy bien, todos están en 530. Y ahora vamos a ponerle lo mismo. Le ponemos fondo opaco verdadero, le cambiamos el fondo al gris y le indicamos que el texto sea de color blanco. Ya tenemos nuestros botones. Ya vamos viendo, si vamos ejecutando, ya vamos viendo que nuestro formulario se va apareciendo un poquito más. Vamos acercándonos al formulario definitivo. Ahí vemos que vamos teniendo, bueno, nuestro formulario más o menos. Vamos a ir ampliando. Vamos a ir acercándonos al resultado, al objetivo definitivo. Vamos a verlo. Vamos a colocar ahora entonces nuestra foto. Vamos a ir aquí y vamos a colocar el nombre, lo borramos. Aquí le ponemos un tamaño, por ejemplo, 290 por 320. Vamos a verlo. Y esto lo vamos a colocar en una posición, por ejemplo, 550 por 130. Ahí ya tenemos, ese sería el control. Vamos a poner ahora un fondo, que es el que lleva este por debajo. Ese fondo
si vemos, va por detrás del control. Entonces, ese fondo lo que nos va a permitir es, vamos a reducirle 2 píxeles y colocarlo aquí. Vamos allá. Y vamos a colocar un dibujo de fondo que era de los que nos hemos importado. Vamos a verlo y vamos a colocar ese dibujo que es el fondo de la foto. Y ese dibujo sí que es de 290 por 320 y va en la posición en la misma que el otro. 550 por 130 y ahí ya lo tenemos. Si ejecutamos ahora, veremos que cuando pulsamos aquí, ahora mismo está el dibujo encima, lo único que tenemos que hacerlo es pasarlo y dejarlo de fondo. Vamos a verlo, eso se hace aquí abajo, lo pasamos hacia arriba, en el orden de tabulación, esto sería lo mismo que cambiar el orden de tabulación, ejecutamos ahora, y vamos a ver ahora que en nuevo contacto podemos añadir una foto, vamos a añadirle alguna foto para que veamos, por ejemplo, vamos a añadir a David, y aceptamos. Bien, nos queda ahí muy poquito, tenemos ya el listado de contactos, si abrimos, ahí tenemos la foto guardada. Podemos modificar registros también agregando, ahora vamos a agregar alguna ficha más, y ahí tenemos alguna otra foto. Muy bien, vamos a completar entonces estos campos que nos quedan. Y vamos a ir en este caso rapidito, puesto que es muy sencillo y es bastante repetitivo. Vamos a ver, por ejemplo, edición nombre. Vamos a ver las etiquetas, por ejemplo, podemos cambiarlas todas de una vez e indicarle, por ejemplo, que todas las etiquetas tengan un color determinado. Estas etiquetas podemos indicarle, por ejemplo, que el texto del color en primer plano, cuando seleccionamos, fijaros, cuando seleccionamos alguna, el texto pueda ser también, vamos a indicarle el mismo gris, este de aquí, y ya tenemos modificadas todas las etiquetas. Vamos a ir seleccionando cada uno de los edits y luego lo maquetamos. Vamos a ver, vamos a ir rapidito ya con esta parte. Vamos a indicarle a la etiqueta, simplemente llámese las posiciones, 420 por 20 y 60 por 110. Esto sería ver dónde están el resto. El campo nombre es de 420 por 50 y la posición 60 por 130 y ya lo tenemos. Lo único que en este caso hay que cambiar también la fuente. Una vez más recomendamos fuente de sistema. Estamos trabajando, Belneo es multiplataforma y además interoperable. Por tanto, cuando desarrolláis tenéis que tener en cuenta que desarrolláis para distintas plataformas. Si seleccionáis una fuente directamente, lo que vais a tener es que, vamos a ir alineando esto, es que es probable que en otra plataforma no esté. Y entonces, Belneo lo que va a tomar es digamos, la fuente más cercana, que no implica que se ajuste como vosotros queréis. Por tanto, en principio, utilizar fuente de sistema siempre que podáis. Vamos allá, vamos a ir directamente con el resto para ir terminando. Vamos a ir poniendo, en este caso, todas las etiquetas en su lugar. Vamos por una de grupo, 200 por 20, 60 por 190. Vamos a ir a la de fecha, que en este caso es también 200 por 20, 180, perdón, 280, 190, 280, perdón, 190, y ahí ya tenemos su posición. Vamos a ir a la etiqueta teléfono, una vez más, vamos al ancho, 200 también, 20 de altura, 60 y 250, y ahí lo tenemos en su posición. Vamos a la etiqueta email, que también será de 200 por 20, posición 280, 250, y lo tenemos en su sitio. Y la última de las etiquetas, que es la de observaciones, que es de ancho 420, que es el ancho que va a tener también el control de abajo, 60
y en este caso 310 en la posición. Muy bien, vamos, nos quedan ahora por colocar simplemente el resto de controles y vamos a ir igual. Podemos seleccionar varios y, por ejemplo, aumentarle la fuente. En este caso, queremos que sea, por ejemplo, sistema +1. Ahí podríamos aumentarla en todos ellos. Y luego habrá temas como la posición que tenemos que irla indicando uno a uno. Vamos entonces con la posición del primer control, que va a ser 200 por 30 de altura, van a tener todos, 60 por 210. Ya tenemos el primero de ellos. Vamos al segundo. El segundo, una vez más, 200 por 30 de altura, por 280 y por 210. En este caso simplemente que veáis que la maquetación es sencilla. En este caso vamos a simplificar los pasos. 230 de altura, 60 y 270. 270, perdón. Ahí está. Y en este de aquí, el email, que es el que nos queda, sería 200 por 30 por 280 y por 270, que sería su posición. Y el último de ellos nos va a ser esta caja, que es la caja de observaciones, 420 por 120 por 60 por 330, y ya lo tenemos. Si queremos, por ejemplo, ordenar algunos, vamos a ver que aquí el teléfono está, su alineación no es hacia arriba. Podremos modificarlo. Realmente es lo que nos quedaría ahora mismo. Estos de aquí, ordenarlas en concreto, ¿vale? En la alineación, si deseleccionamos este, veremos que la alineación tenemos aquí centrado y ya aparece alineado centrado. En este caso ya se alinea solo. Pues con esto ya lo tendríamos. Ya hemos terminado, podemos ejecutar y podemos ver que el nuevo contacto, ahí lo tenemos, pues es del trabajo, teléfono, y podemos agregar la foto. Por ejemplo, vamos a la carpeta, perdón, es aquí datos de prueba, y ahí tenemos a Beatriz. Y si le damos a buscar, ya lo tenemos indexado, lo podemos encontrar, lo abrimos, o cuando vamos al listado, ahí lo tenemos. Tenemos a Beatriz, tenemos a David, o esto yo también, con su ficha correspondiente. Bien, ya hemos terminado, ya tenemos, si lo vemos en ejecución, ha sido una aplicación muy sencillita de hacer. La idea es esa primera aplicación con tablas. Si queréis añadir nuevos campos, pues podemos añadirle aquí nuevos cuadros de edición y simplemente en el contenido cambiar el campo que queráis que vaya en cada uno de los cuadros de edición. Vamos a volver a la presentación. Por tanto, ya hemos terminado, hemos realizado primero la funcionalidad y después aplicar algo de diseño de una manera sencilla para darle un poquito más de vistosidad o para dar un poco más de presencia a nuestra aplicación. Esto es lo que hemos obtenido y ahora abrimos un turno de preguntas para aquellas dudas o consultas que podáis haber tenido sobre esta parte concreta. Si tenéis alguna duda, tenéis el panel de preguntas. Bueno, parece que no hay dudas, que ya las habéis ido planteando y os las han ido solucionando. Así que ahora lo que voy a hacer es dar paso a nuestro compañero Miguel, que os va a comentar algunos otros aspectos de la plataforma. Buenas tardes, Miguel. Miguel. Hola, hola a todos. Mi nombre es Miguel Pérez Oliver. Me imagino que ahora
me estáis viendo perfectamente. Voy a presentarme, voy a compartir mi cámara web. Hola a todos. Bueno, voy a intentar hacer un resumen de lo que hemos visto hasta ahora y haceros una pequeña panorama, daros un panorama de lo que es Belneo. Bueno, en primer lugar, hemos visto una aplicación muy sencilla que ha hecho Fran Abad. La intención de esta aplicación es simplemente mostraros cómo sería una primera experiencia en Belneo. Cada vez que presentamos una aplicación de Belneo, siempre tenemos la duda, hacer cosas complicadas o cosas sencillas. Hemos preferido hacer una cosa muy sencilla, pero lo que sí que quiero, y creo que va a quedar claro en mi exposición, es que en Belneo es todo sencillo. Aquí no hemos hablado ni de programar un botón aceptar, ni de pasar variables de los formularios a las rejillas, ni hemos tenido que controlar las transacciones, ni hemos tenido que controlar los bloqueos, porque Belneo nos lo está haciendo automáticamente, sea lo compleja que sea la aplicación. Y en cualquier aplicación de gestión os vais a encontrar con que el 90% van a ser lo que ya hemos hecho hoy, así de sencillo. Formularios, rejillas, campos, eso sí, relacionar unas tablas con otras, pero al final es todo lo mismo, ¿no? Belneo es un paradigma diferente, es distinto a todo y en lo que se basa es en la potencia de su base de datos. ¿Por qué estamos aquí? Esto es lo primero que tenemos que plantearnos y este por qué también lo podéis interpretar como por qué existe Belneo o por qué hemos desarrollado Belneo. Me imagino que ninguno de vosotros ha encontrado todavía su herramienta ideal, porque en el mercado pues tenemos todo esto que tenéis aquí. Todas son válidas y todas son buenas. Sin embargo, entonces, ¿para qué necesitamos Belneo? Lo primero que hay que tener en cuenta es que Belneo fue concebido y todo el equipo de Belneo, desarrolladores, comerciales, todos venimos del mundo de gestión. O sea, todas vuestras necesidades no nos son extrañas. Es lo que llevamos haciendo, en mi caso, 25 años. Hacer software de gestión. Yo, gracias a Dios, descubrí Belneo hace ya 18 años y, y bueno, pues al final lo que me ha dado es no volverme loco. Lo primero que hay es que Belneo es para que no te vuelvas loco con toda esta multitud de productos, multitud de plataformas, en que hago mi nuevo programa, me meto en una plataforma y a los 6 meses tengo una nueva necesidad. Ay, pero es que ahora eso lo tienes que hacer en X. No, es que esa base de datos no te servía, ahora necesitas aquello. Al final te pasas el día estudiando, estudiando, aprendiendo y lo que es peor, no siendo productivo. ¿Cómo consigue esto Belneo? Pues de una manera muy sencilla, con una herramienta especializada. Belneo la diferencia que tiene es que está especializada en desarrollar software de gestión. Y al final siempre es lo mismo. Son mucho de lo que hemos visto, es mucha base de datos, mucha estructura y mucha definición y mover esta información. Dentro de esta especialización en Belneo, lo primero que nos planteamos fue unos beneficios. O sea, si vas a hacer una plataforma de desarrollo para la gente que desarrolla software de gestión, vamos a centrarnos, enfocarnos en los beneficios que necesita un desarrollador. Lo primero, lo que ya hemos hablado, con Belneo lo controlas todo. Es una plataforma completa. No hace falta estar estudiando toda la vida. En Belneo queremos abordar desde el servidor de edición, el servidor de ejecución, el servidor web, todo en Belneo. Lo segundo, que es algo que muchas veces se olvida, aprovechar el código de otros. Belneo es sencillo, es fácil y es visual. En Belneo lo que manda es la base de datos. Esto lo que nos permite es que si yo cojo una aplicación que he hecho hace 6 meses, en 5 minutos cojo el control y sé lo que tengo que tocar para conseguir lo que el cliente me está solicitando. Es más, en esto del código, si tú estás en Visual Basic, en Force Pro o en lo que quieras, y yo te digo que te doy una gestión o te doy una contabilidad hecha en esa herramienta, tú me vas a decir, ¿y para qué la quiero? Y es cierto, porque cuando te vengas a enterar de todo lo que el señor este ha escrito, tú ya has hecho tu nuevo programa. Esto en Belneo no es así. En Belneo tú coges una aplicación de otro y muy rápidamente, si dominas Belneo, la dominas. Eso me pasa a mí todos los días.
Yo tengo clientes que entran en Belneo y al cabo de un mes, oye Miguel, ¿me puedes echar un vistazo a mi programa a ver si lo estoy haciendo bien? Y se lo miro y le digo, pues aquí lo tienes mal, esto es así, mira, te hago esto. Y son software de distintos programadores de distintas partes del mundo y me permite que en un vistazo, en una conversación de 5 minutos compartiendo escritorio, yo se la modifique y se la arregle. Eso es lo que te va a permitir después coger un RP, coger una contabilidad y no partir de cero. Y eso es un nuevo paradigma que es el paradigma de Belneo. Otra cosa que solemos olvidar, el mantenimiento. No nos basta con hacer formulario muy rápidamente o hacer rejillas. Si después el coste va a ser el mantenimiento, va a ser cuando un cliente me llame y me diga, oye Miguel, por favor, ¿me puedes poner un campo aquí y un localizador por este número de clave que yo... Pero, oye, no hicimos un análisis, sí, pero es que se me olvidó. Cada vez que sucede eso, yo, por lo menos con mi antiguo producto, se me ponían, bueno, los pelos de punta. Porque lo primero, el cliente pensaba que eso a mí me iba a costar 1 hora. Porque total, poner un campo, poner tal, reestructurar la base de datos, a mí realmente me costaba días. Con Belneo, ¿qué sucede? Que vais a estar deseando que eso suceda. Porque realmente no es que te va a costar horas, es que te va a costar minutos. Porque Belneo tiene un refactoring increíble. Tú haces una modificación, te reestructura toda la interface y te reestructura toda la base de datos. Te olvidas. Pero eso, la única manera de comprobarlo es probarlo. Otro beneficio, lo entiendes. No vas a complicar la vida con el inglés. Aunque sepáis inglés, el trabajar con herramientas en inglés, aunque haya manuales en españoles, tiene un sobreesfuerzo. Están los manuales, están las traducciones, que si son correctas, que si no son correctas. Vendéis un producto en español, 100% en español. Eso es una gran ventaja que tenéis. Cuando después, ahora cuando lancemos Belneo en inglés y nos dediquemos al mercado anglo, la desventaja la van a tener ellos, evidentemente. Siempre es una ventaja trabajar en tu propio idioma. Además, no tienes que desarrollar varias veces. ¿Qué es eso de que yo he hecho una aplicación? A mí esa aplicación me corre en Windows, en Linux, en Mac, en Android. Si al cliente no le gusta el cloud, que es lo que parece que está de moda, y me dice, no, no, yo es que a mí me da miedo que me toquen mis datos, la quiero en local en mi portátil. Pues se la pongo en su portátil. Si es que me da igual. Eso son muchísimas horas de trabajo. Y por último, y algo que quiero destacar, es que no tiene límites tecnológicos. O sea, evidentemente no lo hemos visto hoy, pero lo podemos ver otro día. Hay todo un lenguaje de programación asistido, súper sencillo de utilizar, súper potente, súper lógico, pero no pasa nada. Siempre está la gente que dice, no, ¿y si cuando yo quiero? No pasa nada. Tú en Belneo, cuando escribes un proceso o una función, siempre te dice, ¿cómo lo quieres? ¿Hacerlo en Belneo o quieres utilizar JavaScript? Y JavaScript está integrado al 100% en Belneo. Y tenéis una API con más de 2000 funciones que te permiten tener un acceso a toda la plataforma. Eso no lo vais a utilizar jamás. En el 99,99% de los casos vais a mover con Belneo. Pero si alguien quiere hacer determinadas cosas, pues siempre va a tener JavaScript, con lo cual le da una apertura total a los estándares. Y por supuesto, pues la conexión con bases de datos externas, que la tienes en Belneo, accedes a MySQL, accedes a SQL Server, montas un web service, te comunicas por un protocolo TCP, todo eso lo tienes. Es decir, no tiene ninguna limitación a nivel de conectividad. Pero, la verdad, cada vez que hablamos de Belneo, podríamos estar horas y horas hablando de funcionalidades, de virtudes, de posibilidades. Si al final da igual. Al final Belneo yo creo que va un poco más allá. Al final lo que cuenta es qué es lo que sienten los clientes que usan ya Belneo. Entonces yo os invito a que miréis los casos de éxito. Y da igual que miréis. Si miréis el primero, V7 es un ahorro de más del 70%. En el desarrollo, sí, bueno. ¿Y en el mantenimiento? Pues a lo mejor es el 90%. Si tiramos hacia abajo, encontramos con que dice, Belneo V7 es más clientes y más felices. ¿Os imagináis una plataforma de desarrollo que está diciendo el desarrollador que sus clientes son más felices con Belneo? Por algo será. Pero así todos. O sea, los que queráis. Belneo V7 es facilidad, tanto en el desarrollo como en la implementación. Belneo V7 es la ventaja competitiva, porque reduce todos sus costes aumentando la productividad un 33%. Esto al final no deja de ser opiniones, pero opiniones de clientes satisfechos. Esa es la mayor arma de Belneo.
la gente que cambia de plataforma, cambia a Belneo, en el 99,99% de los casos es una persona que da gracias al día que decidió cambiar. Pero bueno, lo dicho, yo os invito a que miréis todos estos artículos y después que vayáis al foro, a ver si en Belneo se habla, no sé, de cosas que en otros foros de otras plataformas se habla mucho. Se me ha corrompido la base de datos, se han perdido los índices. Ir al foro de Belneo, ahí escriben diariamente. No existen esas cosas. Y os invito además a que si no tenéis algún conocido que trabaja en Belneo, bueno, pues no lo consultáis, yo os doy algún contacto, habléis con él y que diga su opinión. Y eso es Belneo. ¿Qué se puede hacer en Belneo? Pues aquí tenéis algunos desarrollos, os los he puesto por aquí. Pues aquí es un programa de gestión combinado con red social, muy enfocado al SaaS. Aquí tenemos una aplicación de Natursoft para sistemas hospitalarios. Esta gente está vendiendo en México, está vendiendo en España, está vendiendo en medio mundo, está vendiendo en Angola. Esta gente, al final, es otra virtud de Belneo. O sea, al final, detrás de estos equipos de desarrollo con magníficos RPs, magníficos productos, hay dos programadores. Dos programadores pueden competir con empresas de 20, 30 y 40 programadores por la productividad que tiene. Lo que hay que hacer es saberlo hacer. Eso es lo que te da Belneo. Hay otro tipo de aplicaciones. Bueno, os he puesto aquí esta de reserva entradas para que veáis que se pueden hacer temas web perfectamente, pero claro, integrados siempre con base de datos. Aquí tenéis la reserva por butacas. Todo esto está combinado con servidores en los propios cines. En definitiva, en Belneo que se puede hacer de todo. Y en cuanto a instalaciones grandes, bueno, pues abajo os he puesto una serie de referencias. El departamento de personal de Telefónica está con Belneo. Todo el personal, Siemens, Heineken, en fin, grandísimas bases de datos funcionando ya en nuestra plataforma. Pero de todo esto me voy a quedar con un caso de éxito que para mí es muy significativo. Este caso de éxito lo tenemos publicado en nuestro blog y os voy a situar un poco. Y ahora entenderéis por qué es tan significativo. Esentia, ¿quién es? Esentia es una empresa uruguaya, la cuna de Nexus. Esentia entró en Belneo hace 5 años, creo yo, y consiguió un cliente que se llamaba UPM. UPM no es ni más ni menos que la central de transformación de celulosa más importante del mundo. Estamos hablando de una factoría con 4.000 trabajadores. No es ninguna broma. Bueno, pues UPM encargó a Esentia en su día un software para controlar las paradas técnicas. Os explico, esta gran factoría 4 veces al año se para durante una semana. Y en ella hay todo un proceso de enfriamiento de máquinas, de limpieza de máquinas, de gente especialista que entra, finlandeses que llegan allí a hacer el mantenimiento técnico. Y todo eso se convierte en un software que tiene que controlar desde los puertos de acceso, las entradas, quién puede entrar y quién no puede entrar, las temperaturas de las máquinas. Todo eso lo controla Belneo. Pero no estoy aquí para hablar de ese caso de éxito que está ahí. Pero en ese caso de éxito, una de las condiciones que le ponía UPM a Esentia es que en esas paradas técnicas ellos tenían que haber una persona de Esentia en esas instalaciones. Pues bueno, en la última parada, como nos cuenta aquí Enrique Mastalle, están allí comiendo los directivos de UPM, los directivos del catering, porque para esas 4.000 personas hay que darles de comer de forma especial, el follón que tenían con los menús, los horarios, todo ese tinglado. Y Enrique Mastalle dice en la comida, bueno, yo os propongo que hoy es jueves, el sábado tenéis un software para controlar todo eso. ¿Tenemos para importar el tema de personal? Sí, el jueves está funcionando. Y eso el jueves estaba funcionando. De una comida un jueves a una aplicación, sí, sencilla, para controlar un catering, el jueves sí funcionando. Eso da lugar a lo que Enrique dice, porque aquí no hay magia. Pero si unes unos altos conocimientos de programación con una plataforma rápida y rentable como Belneo V7, los resultados son increíbles. Y esa es la sensación que tendréis cuando os decidáis a dar el salto con Belneo. Como aquí hay gente de mucho perfil, habrá gente de República Dominicana, de México, de Chile, de España, como habrá gente que es pues un freelance, un pequeño autónomo, un estudiante que está empezando, y también estará gente pues que es una gran consultora que trabaja, pues no sé, en Oracle o en Oracle
y ahora se está planteando Belneo, lo mejor es que os ayudemos personalmente. Para ello, en nuestra página web, aquí en la cabecera, tenéis un formulario de contacto, nos ponéis, pues soy un programador, soy una empresa consultora, programa en Visual Basic, programa en GeneXus, en lo que queráis. Nos ponéis los datos y nosotros os llamamos, os damos una consultoría gratuita y os informamos de todo lo que necesitáis, cuánto va a costar y la capacitación, la formación, en definitiva, os damos un servicio totalmente personalizado. Os invito a que vayáis al formulario de contacto, nos pongáis un poquito de lo que sois y os invitaremos a cambiar vuestro estilo de vida y pasar a disfrutar desarrollando software. Muchas gracias por vuestra asistencia. Y nos vemos, espero que en algún curso volváis a ver a Fran. Muchas gracias y esto es todo por hoy.